Bueno, y estamos con el doctor Julio Rodríguez y el doctor Humberto Abanto, abogados penalistas. Y para hacer el disclaimer, el doctor Abanto, además, abogado del señor Jaime Yoshiyama. Correcto. Fue secretario general de Fuerza Popular y también está implicado en las investigaciones de financiamiento, pero en el caso Cócteles, que se le sigue a Fuerza Popular. Así que esto va a ayudar a entender un poco más los diferentes casos. En principio, la sentencia que da el día, y quiero entrar a ese detalle, la sentencia que da el día de hoy el colegiado de darles prisión efectiva desde el día de hoy con una sentencia adelantada. Más temprano leía el doctor Julio César Espinosa, señalaba que era inconstitucional, que afectaba una resolución del Tribunal Constitucional del 2023. El doctor Rafael Vela, ustedes lo han escuchado, dice que en lo absoluto, que hay toda una argumentación que va a ser leída después, cuando se conozca el fallo completo el 29 de abril, entiendo. Pero, ¿cómo evalúan esa decisión de que se vayan a prisión el día de hoy Humala y, bueno, la señora Heredia, que ya se va a ir a Brasil? Es un abierto desacato a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y no hay argumentos contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Código Procesal Constitucional es muy claro en señalar que las leyes, o sea, los jueces y tribunales aplican las leyes y reglamentos y normas con rango de ley conforme a la interpretación que según los principios constitucionales hace el Tribunal Constitucional en cualquiera de sus resoluciones. Entonces, esto no es posible. No hay argumentación, a diferencia del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le permite al juez separarse de la jurisprudencia obligatoria. En el campo procesal constitucional no existe esa posibilidad. Es decir, la jueza en este caso sí ha cometido una violación o ha ido en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Así es. Totalmente de acuerdo con Humberto. Muy buenas noches, Omar, un placer estar contigo. Sí, definitivamente. Esto no solo constituye para mí una flagrante vulneración de derechos fundamentales, sino que en buena cuenta acaba abonando al otorgamiento de esta medida solicitada por Nadine Heredia ante el gobierno de Brasil. Porque si yo en un caso de un expresidente y una ex primera dama me comienzo a pasar por los costados las normas de rango constitucional, la única interpretación lógica de la mano de la declaración del fiscal Juárez Atoche es que tiene una connotación política. Entonces se le da en la yema del gusto para que estas personas soliciten el pedido correspondiente y haya sido amparado por Brasil y evidentemente, como lo conversábamos con Humberto antes el Estado peruano no tiene alternativa más que entregar el salvoconducto. Eso era un poco lo que se cuestionaba, más allá del trabajo que ha hecho el equipo especial Lavallato, pero es un poco lo que se cuestionaba justamente a los fiscales, el fiscal Rafael Vela. Sí, el ánimo a veces de salir, de explicar, de figurar de los fiscales no ha contribuido a que se les cuestione por politizar justamente los casos y que veamos ahora ejemplos como el de Brasil, que está dando efectivamente el asilo político a Nadine Heredia. Es que ese es el problema. Los funcionarios del Estado no entienden todavía, particularmente los fiscales, que hay que ser muy prudentes. Por eso Maquiavelo aconsejaba, el príncipe debe ser circunspecto, el príncipe debe encerrarse dentro de su propio pecho. Entonces, pero no lo hacen. Quieren la publicidad, quieren el escándalo. Y en este momento están celebrando una victoria que es absolutamente transitoria. Esa resolución va a ser revocada inevitablemente, sea por la Sala Penal de Apelaciones, por la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional. Lo que ahí se ha hecho es una monstruosidad. Le voy a explicar claramente, porque es un peligro para todos. A ver, la gente tiene que entender. Vamos ahí para escuchar a los dos, pero usted está, doctor Rodríguez, está, digamos, en la línea del doctor Abanto, que la sentencia que se ha dado el día de hoy en primera instancia, 15 años de prisión para ambos, ¿es sólida? Bueno, es tan sólida como lo puede ser un flan, así de sencillo. Ya. Se desarma. Tiene una serie de errores, salvo el voto minoría en un aspecto, que además es contradictorio porque realiza un razonamiento respecto al delito de lavado de activos y no extiende el razonamiento de la otra imputación cuando estaban en la misma situación. Por eso yo sí coincido con Humberto también ahí que esto definitivamente va a ser objeto de un cambio de decisión por los tribunales. Ojo, sin perjuicio de que Humala Tasso tiene toda la posibilidad, si es que acá se respeta el Estado de Derecho, de solicitar un habeas corpus y que sea puesto en inmediata libertad hasta que no se lea el fallo íntegramente. A ver, eso es un punto interesante, pero vamos al caso y al fondo del asunto. Son dos casos que se han juntado. La campaña del 2006, donde la Fiscalía acusa y el Poder Judicial ahora sentencia que recibieron plata
plata ilegal, que es lo que dice el Ministerio Público, de Venezuela, de la empresa de petróleos de Venezuela, de PDVSA, y está el otro caso donde habrían recibido dinero de Odebrecht, 3 millones de dólares. ¿Por qué dice que no resiste, que lo que se ha hecho es un mamarracho, doctor? Varias cosas. No he hecho tanto como un mamarracho por el respeto que le tengo a la doctora Coronado y a la doctora, a la presidenta del colegiado. Pero el punto es este, la doctora Caballero. El punto es este. En 2006 no se ha sopesado, de lo que se ha escuchado decir a la doctora Coronado, las declaraciones de los testigos que dicen que no hubo dinero en valijas diplomáticas. Además, ¿cómo van a probar que hubo valijas diplomáticas portando dinero? Nadie abre las valijas diplomáticas, no se puede por los tratados internacionales. ¿Cómo van a sostener eso? No, es que yo vi. Oiga, yo vi. Eso es insostenible. Dos, ¿cómo saben el origen ilícito? ¿A qué ilícito corresponde? Claro, ahí solo para acordarme, digamos, el sustento fiscal es el siguiente, ¿no? Ellos se basan, se lo dice el doctor Vela, se basa en un testimonio de Martín Belaún del Ocio que les informa que ese dinero de PDVSA venía del pago, y por eso dicen que era ilícito, venía del pago de empresarios del sector petrolero, pagos de corrupción que se daban al gobierno de Hugo Chávez. Entonces Hugo Chávez agarraba la plata de la corrupción venezolana para entregársela justamente al expresidente Humala. Por eso sustentan, entiendo, la ilegalidad del dinero. Pero el problema está ahí. ¿Quién ha demostrado? O sea, es un testigo de oídas. Yo no me imagino que el señor Belaún del Ocio haya estado en el momento que los empresarios entregaban el dinero a los ejecutivos de PDVSA y luego llegaba hasta Lima. Es un testigo de oídas. ¿Qué escolta, qué dato objetivo escolta el dicho del testigo de oídas? Que encima es un testigo sospechoso porque es un colaborador eficaz. Ese es un primer punto. 2006 para mí muere allí. Vamos al 2006, de ahí vamos al 2011. Entonces, en el 2006, porque lo que tiene que demostrar la Fiscalía, entiendo, es, primero, que la plata efectivamente entró a la campaña, que la plata era fuente extranjera de Venezuela, Hugo Chávez. Pero además tiene que demostrar que la plata era ilegal. Para la jueza habría ocurrido, o para el colegiado habrían ocurrido ambas cosas. La plata entró y era ilegal. Las dos afirmaciones del tribunal en ese aspecto son absolutamente conjeturas. En primer lugar, porque dicen, la plata entró según testigos referenciales. Y lo siguiente, que es un salto categórico, es ilegal. Pero no se requiere mera ilegalidad. Lo que se requiere es que esa ilegalidad tenga connotación criminal. Puede haber una ilegalidad civil, administrativa, una ilegalidad societaria, pero eso tiene que corresponder a un acto delictivo generador de fuentes ilegales de ganancias económicas. Eso no ha sido de ninguna manera siquiera aportado. Y lo más peligroso, respecto a ello, yo he escuchado literalmente a la ponente de esa decisión señalar que ese es un dato por descubrir. A ver, estamos en juicio. No hay datos por descubrir, tendrían que estar ya plenamente las cartas sobre la mesa y haber evidenciado cuál es la fuente ilegal, cuál sería el dato objetivo de donde provino ese dinero que acabó en territorio peruano. Pero vuelvo al inicio, todo eso es conjeturado, conjeturado cómo entró, conjeturado quién lo trajo y conjeturado la supuesta ilegalidad. Ahora, entiendo, para no salirme todavía del caso 2006 de los aportes de Venezuela, que lo que dice el juzgado es lo siguiente. El juzgado determina que hubo aportes fraudulentos en las campañas del Partido Nacionalista. Al tribunal le llamó la atención que 57 aportantes de la campaña 2006 y 55 aportantes del 2011 declararon no haber realizado los aportes que le consignaron ante OMPE. Es decir, nuevamente se realizaron actos determinados para tratar de introducir ese dinero a la campaña y hacerla ver como dinero formal, que es justamente lo que la Fiscalía dice que hubo el acto de lavado de activos. Es una suposición sobre otra suposición, porque vamos a esclarecer el tema. Si yo hago simulación y no afecto y no tengo fondos ilícitos, estoy haciendo algo que está en el Código Civil, se llama simulación, así repito. Solo se convierte en lavado de activos si yo al hacer estos actos simulados estoy trasegando dinero de origen ilícito. Aquí estamos probando la ilicitud del origen por la supuesta ilicitud del uso. Y eso es absurdo, porque estoy fijando la causa por razón del efecto. Eso es totalmente ilógico.
Ya, pero a ver, entiendo el punto, ¿no? Entiendo que lo que tenía que demostrar la Fiscalía y lo que, digamos, en la visión del Poder Judicial sí es lavado de activos. Pero hay un punto que es clave, que tanto en el 2006 como en el 2011 había mucho dinero que ingresó a campaña. Esto sí es un hecho objetivo, tanto así que, y ustedes lo recordarán, doctores, en la época de Venezuela, el expresidente Humala andaba con unos relojes carísimos, estos relojes Tag Heuer. Tag Heuer, efectivamente. Y a ver, me comentan acá que se compraron y remodelaron las casas del costado de la mamá de Nadine. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿eso no es lavado de activos? No, eso no es lavado de activos. A ver, lo que pasa es que la simpleza del delito, creo yo, es pasada por agua tibia en las concepciones del Ministerio Público. Es un delito en donde lo que nos señala, yo tengo que lavar aquello que está cochino. Pero primero tengo que establecer que lo está. Entonces yo tengo que lavarlo cochino, ¿para qué? Para que pueda después devolverlo limpio. Tal cual funciona una lavandería. Uno lleva su ropa cochina y después la recoge limpia. Y usted paga un servicio a la lavandería por darle la ropa limpia. Es exactamente lo mismo en el lavado de activos. El lavador de activos recibe dinero de un delincuente. ¿Pero para qué? Para después limpiarlo, darle apariencia de licitud y entregarle el dinero de vuelta. Ya, pero uno diría, a ver, incluso el hermano de Nadine Heredia, Ilian Heredia, crea esta empresa Todograf, que recibía justamente dinero. Nadine Heredia, ustedes recordarán, y es parte además del sustento fiscal, le hace servicios a una empresa venezolana que era cercana a Hugo Chávez. Es decir, vemos todo un modus operandi para captar dinero que finalmente llega a los Humala Heredia. Pero ahí hay otra fractura, pues, porque a ver, si tenemos una empresa que yo digo que está vinculada a Hugo Chávez, tengo que probar que estaba vinculada a Hugo Chávez. No me basta con que lo diga el señor Belaúnde Locio. ¿Con qué lo han probado? ¿Cuál es el dato de corroboración? Hay un artículo en el Código Procesal Penal, el 158, inciso 2, que dice que las declaraciones de colaboradores eficaces, testigos protegidos y análogos, sin prueba objetiva que los corroboren, no valen nada. Entonces, ¿qué está haciendo, qué ha hecho el colegiado allí? Vuelvo a insistir, ha tratado de hacer un juego de afirmación del consecuente. O sea, como yo veo que hay aportantes falsos, deduzco que el dinero es ilícito. Eso no es una conexión necesaria. Lo que ustedes cuestionan es que no se ha podido demostrar que la fuente del dinero sea ilícita. Sí. Pero lo que sí, de alguna manera, por una serie no solo de testimonios, sino de indicios, de creación de empresas, de trabajos que no se han podido sustentar, que hacía Nadine Heredia además a estas empresas, si hay una forma de operar para captar ese dinero que luego lo utilizo para una campaña política, que fue también lo que ha sucedido en el 2011 con Odebrecht. Pero eso tiene un nombre: financiamiento ilegal de campaña política, previsto ya en el Código Penal. No lo puedo bautizar como lavado de activos, y ese es el error del Ministerio Público. La concepción está totalmente equivocada, y ahí es fácilmente hacer el ejemplo. Si yo veo humo, ¿significa necesariamente que hay un incendio? Acuérdese usted, ¿no es cierto, Omar? Que el humo también puede salir del hielo y no significa que hay un incendio. Entonces, lo que está haciendo la Fiscalía es eso: falsedades que ha encontrado, declaraciones que no correspondían con los aportantes. Está yéndose al final, pero no está yendo al inicio, a establecer cómo es que ese dinero tenía proveniencia ilícita, o yo tendría la posibilidad de una sospecha altamente razonada por un dato objetivo que su origen era ilegal o ilegal del ámbito criminal. En el caso de Odebrecht, el caso Lavallato, que evidentemente vincula a muchos más personajes de la política peruana y además de la política en América Latina. Ahí también lo que, digamos, ha recogido el Ministerio Público son los testimonios del propio Marcelo Odebrecht, del propio Jorge Barata, que era el hombre fuerte aquí en Perú, que efectivamente dieron $3 millones a la campaña del expresidente Ollanta Humala. Para la Fiscalía eso también constituyó lavado de activos, porque salió de la famosa Caja 2, ¿verdad? La Caja 2, las operaciones estructuradas, de donde salía el dinero ilícito. Ese es el sustento fiscal. ¿Es el mismo principio o aquí sí podría tener mayor fuerza el sustento del Ministerio Público? Pero es que hay un problema. En cuanto a las declaraciones de Barata, de Mameri y de Marcelo Odebrecht, existe una violación del derecho a la confrontación.
el colegiado, por culpa del Ministerio Público, por una acción imputable al Ministerio Público, ha violado el derecho del imputado. ¿En qué sentido? Porque no han tenido derecho a contrainterrogar en el juicio a ninguna de estas tres personas. Entonces han leído declaraciones escritas como si ellos pudieran garantizar con eso la inmediación, sin darle el derecho a la defensa de que contraexamine al testigo y pueda demostrar que está falseando, que está dando una versión falsa. Más aún, han usado, fíjese, esto es muy grave, Omar, han usado pruebas falsas para condenar a Humala. Le voy a explicar esto. ¿Usted se acuerda del famoso, la orden de pago que dice Campaña Nacional 3? Ya. La defensa de Humala presentó el original con el correo entregado por el propio Ministerio Público Federal brasileño con la orden de pago que no tiene el codinome con Campaña Nacional 3. Ha tenido el colegiado las dos pruebas a la mano, la original y la falseada por alguien, y ha preferido la falseada. Esto es muy, muy grave porque estamos condenando a gente con pruebas falsas. Y esa validación de pruebas falsas puede ser para usted, para Julio y para los señores que nos están viendo. O sea, eso es muy peligroso. Ahora, pero ¿cuánto peso finalmente tiene? Yo entiendo que para el colegiado que ya ha dado su sentencia, sí ha tenido un peso relevante las declaraciones que en su momento dieron tanto los exdirectivos de Odebrecht como lo que fueron presentando al Ministerio Público, pese a que fueron declarados ilegales en Brasil. Pero el colegiado dijo, no importa que hayan sido declarados en Brasil, para mí sí es un sustento válido para tomar mi decisión. Pero no solo es peligrosísimo lo que hace el tribunal en ese aspecto, porque no permite de ninguna manera que las partes puedan obtener data que permita corroborar si es que la declaración del testigo es 100% fiable. Otra vez son testigos sospechosos, se acogieron a colaboración en algún momento, sino que además yo hoy tengo claramente una perspectiva personal muy clara respecto a lo que dijo en un interrogatorio el mismo Barata, pregunta que le hice yo en un interrogatorio en Curitiba. Los fondos de Caja 2, los famosos fondos de Caja 2, ¿todos provenían de actos criminales? La respuesta del señor Barata fue no. ¿Y cómo sé, por lo tanto, ¿no?, en el hipotético y negado caso que en el 2011, donde todos se querían tomar la foto al lado de Odebrecht, donde tenían documentos que acreditaban buenas prácticas anticorrupción, reconocidos internacionalmente, cómo en el 2011 yo podía sospechar que ese dinero tenía fuente ilegal criminal? Pero en el fondo, a ver, si yo soy un político que está candidateando a la presidencia de la República, entiendo los puntos legales y los tecnicismos que hay acá, pero si yo estoy candidateando a la presidencia de la República y viene una constructora brasileña, me da $3 millones, que viene de una Caja 2 a pedido del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, pero luego va a querer pasar por caja, pues, ¿no? Luego va a querer cobrar justamente el apoyo si es que yo llego al gobierno. Y esa es una realidad que vivimos todos los peruanos, no solo con los Humala Heredia, sino que hemos visto en la última, ¿cuánto? 2 décadas o 3 décadas en el país. Entonces, digamos, algún tipo de sentencia o mala práctica debe haber. Ya bien, pero vamos por partes. A la gente se le condena por lo que está en el Código Penal, no por lo que a nosotros se nos ocurre. O sea, eso no funciona. Sí, claro, pero para el colegiado para ellos sí se constituye. Pero es que el colegiado ha violado una serie de reglas lógicas y una serie de reglas legales. Permítame explicar esto, Omar. Por ejemplo, se dice que el señor Barata entregó $3 millones. ¿Dónde está la prueba de la entrega? ¿Dónde está la prueba de la entrega? Está la prueba del dicho del señor Barata, inclusive está la prueba del acuerdo que se produce en la llamada del 27 de abril del 2011, que es Barata, Mameri y Marcelo Odebrecht discutiendo de si le daban o no le daban. Pero doctor, no va a haber un recibo, pues. No me refiero al recibo. No, me permite explicar esto. En el caso Cócteles, al BCP no le tomó 15 minutos presentar toda la ruta del dinero que entregaron. Tampoco le tomó 15 minutos al señor Enrique Gubins acreditar el dinero que aportó el grupo Rasmus. O sea, me van a decir que estos dos grupos son más cuidadosos y organizados que una empresa que tenía un departamento especializado para esto. No, pues. Entonces, yo no defiendo al señor Humala. O sea, para mí políticamente me es antipático. Promovió persecuciones y hoy día es víctima de esas propias persecuciones que él promovió. Ahora, dos preguntas rápidas, justamente por eso, para culminar. El precedente.
Y claro, uno diría, bueno, acá los dos doctores, Abanto y Rodríguez, defienden este caso, cuestionan este caso porque puede sentar precedente para otros casos que ustedes han estado viendo. Puede impactar en el caso, no solo Cócteles de Keiko Fujimori, sino PPK, Lourdes Flores, entiendo, también el partido aprista está con un caso, una investigación abierta sobre supuestos aportes ilegales. ¿Sienta un precedente? No. Personalmente no creo que lo siente. Tenemos además un voto singular de uno de los magistrados en un extremo. Y creo yo que lo que está evidenciándose a partir de esa decisión singular es que las valoraciones no han sido del todo uniformes y esto no significa que otros miembros de otros colegiados en la Corte Penal Nacional puedan tener un criterio distinto. Sin perjuicio, obviamente sin perjuicio, que esta decisión es apelable. Esta decisión, después de ser apelada, probablemente también pueda ser casada, es decir, llegar a la Corte Suprema. Por ende, no es todavía un precedente que vaya a marcar un derrotero absolutamente claro en un camino dirigido a que esta es la interpretación respecto a los demás casos. Puntualmente. Aunque los actos de Odebrecht hubieran sido, los fondos fueran ilícitos, la pregunta no es si son ilícitos, la pregunta es, ¿los señores Humala sabían? Hay una respuesta interesante en esas declaraciones que ha valorado el propio colegiado. Y es, ¿usted le dijo a Nadine Heredia que el dinero venía de la caja 2? No, nunca le dije eso. Entonces, aquí la imputación, recordemos, es el haber estado en la obligación de presumir razonablemente que el dinero era ilícito. Era posible presumir razonablemente en el año 2011 que había detrás de Odebrecht esa trastienda de corrupción que después vimos en el año 2015. ¿Eso era posible? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Para ambos, el doctor Humberto Abanto y el doctor Julio Rodríguez, abogados penalistas. Vamos.